Un cordial saludo al curso de Constitución y Derechos Humanos. Hoy vamos a analizar los datos en frecuencia porcentual respecto a la encuesta enviada para conocer cómo las personas conocen de los derechos humanos y cómo se relacionan con ellos. Los autores son Albines Dávalos María Fernanda, Carrera Reyes Juvelit, Pulque Bazán María de los Ángeles, Flore Castillo Dani Manuel y quien les habla Pretel Laureano Meritech. Docente Alex Javier Contreras Herrera, EHP en Perú 2023. Decimos que en la actualidad los derechos humanos hoy en día vemos un panorama complejo y desafiante que se ha registrado en múltiples consecuencias, violaciones a estos derechos, y cuando nos referimos a violaciones es que han sido, no consideradas. A pesar de que existen avances en diversos aspectos, las situaciones revelan que los derechos fundamentales de toda persona son vulnerados en su mayoría, y esto a su vez nos permite poder analizar con esta encuesta, ver en qué áreas son importantes considerar y qué áreas son de importancia. ¿Para qué? Para poder ver cómo nuestro país avanza, cómo se relaciona con la sociedad, ¿no? Entonces decimos que los derechos humanos son esenciales para proteger la dignidad humana, y la Constitución del país pues establece que toda persona tiene derecho a la vida desde que nace, entonces tenemos que tener en cuenta ello. Además, el respeto a la dignidad como objetivo supremo de la sociedad y del Estado, lo que significa que los derechos humanos son la base de la protección de toda sociedad peruana y en general. Analizando la encuesta, podemos decir que con la pregunta que realizamos como número 1 es a las personas: ¿conoce que la Constitución de nuestro país consagra el derecho a la vida y la dignidad? Las personas de un total de 55 encuestadas nos muestran que, en relación al conocimiento de la Constitución de sus derechos, 28 de las personas mencionan que a menudo recuerdan la protección de sus derechos y 17 siempre lo recuerdan. Datos fundamentales que nos muestran que dan un total del 30,9%, y esto a su vez nos suma un 81,8%. Decimos que las personas en su mayoría tienen gran satisfacción de contar con la idea actualizada de cuáles son sus derechos para poder enfrentar ante cualquier problema que estén abordando en la sociedad. Luego, cuando hablamos de la pregunta 2, decimos: ¿ha experimentado alguna situación en la que hayan violado sus derechos a la vida y la dignidad? Pues cuando nos referimos a esta pregunta, decimos que en los encuestados podemos notar que del 100% que representan las 55 personas, 43 de ellas no han presentado o han experimentado alguna situación que haya violado su derecho a la vida y a la dignidad, lo que se refleja en un 80,1%, es decir, un más del 50% considera que no han sido violados sus derechos. Pero, sin embargo, a menudo es un indicador alto que refleja que 11 personas han experimentado violación de sus derechos, y es un dato que no debemos dejar de lado porque estas personas pueden estarse inmersas en el día a día frente a la sociedad, que representan un 20%, un dato que, si bien es cierto, no sobrepasa lo que es el 50%, pero que se debe considerar para tomarse medidas y evitar que puedan más adelante ser afectadas. Cuando decimos en la pregunta 3, dice: ¿siente usted que las autoridades y el sistema de justicia protegen adecuadamente el derecho a la vida y a la dignidad? Aquí podemos ver que la sociedad peruana, de las cuales le realizamos la encuesta, nos dice que los sistemas de justicia, en su mayoría, son datos alarmantes. Podemos ver que el nunca y el casi nunca suman 21 personas que consideran no sentirse protegidas en la sociedad y representan un 56,3%, lo que representa más de la mitad. Y analizamos que deben ser vulnerados sus derechos por su condición, por habilidades que pueden tener habilidades diferentes o perspectivas en la sociedad. Siguiendo con las preguntas, ¿consideras que la gestión del alcalde de su distrito implementa acciones concretas a favor de la seguridad ciudadana? En la interpretación hicimos encuestas a 50 personas, de ellas 24 personas nos dijeron que a menudo consideran que el alcalde implementa acciones, aunque 15 piensan que esto ocurre casi nunca, y 12 personas creen que el alcalde nunca lleva a cabo acciones concretas para la seguridad ciudadana. Para la siguiente pregunta, 5, ¿consideras que el aborto es una vulneración del derecho a la vida, así el neonato haya sido concebido después de una violación? Las 55 personas, 11 personas de ellas nos dicen que piensan que a menudo el aborto tras una violación es una vulnerabilidad del derecho de la vida, mientras que 10 consideran que esto ocurre no siempre, casi nunca.
4 tienen una opinión clara al respecto, no tienen. Y 12 personas creen que el aborto es, en caso de la violación, no constituye una vulneración. Y 18 personas piensan que el aborto, incluso después de una violación, sí va contra el derecho a la vida del feto. ¿Siente usted que las situaciones de homicidio, robo, abuso y otros ámbitos criminales vulneran su derecho a la vida? De las 55 personas, 9 personas dijeron que esa situación sí vulnera sus derechos a la vida con frecuencia, aunque una persona piense que esto ocurre casi nunca. Pero 45 de ellas sí nos dijeron que sienten que las situaciones criminales siempre vulneran sus derechos. Siguiendo con la pregunta tenemos, ¿considera que ser víctima del tráfico de personas vulnera el derecho a la vida y la dignidad? Los resultados de la encuesta son verdaderamente preocupantes, ya que los encuestados cuentan que la vulneración de los derechos a la vida y la dignidad y la víctima de la tráfica de personas. Nos dicen que el 76,4% de los 55 encuestados, que representan 42 personas, han contestado que siempre consideran que ser víctima de tráfico de personas vulnera el derecho a la vida. Y también solamente 8 personas, que representan el 16,4%, nos dice que a menudo indican que esto podría ser o considerarse una vulneración a la vida de la vida y la dignidad. También tenemos la pregunta 8. De forma general, ¿considera que el derecho a la vida y a la dignidad se relaciona con otros derechos conexos como salud, educación, igualdad y trabajo, etcétera? Nos dice que la encuesta refleja una perspectiva interesante sobre la relación entre la vida y la dignidad de los derechos, en la que 63,6% de los encuestados, que viene a ser de 35 individuos, piensan que estas dos nociones son fundamentales, están siempre relacionadas con otros derechos. También nos sugiere una comprensión generalizada de interconexión entre los derechos de la vida, dignidad y otros derechos fundamentales para el ser humano. Bueno, seguimos con la pregunta 9. ¿Cuenta con alguna red social por la que se entera de lo que postean sus amigos y conocidos? Bueno, de los 55 encuestados, marcaron 36 personas, que representan un 65,5% del 100%, siempre, que usualmente cuentan con una red social donde ahí se pueden enterar de lo que postean sus amigos y conocidos. Prácticamente están en el mundo activo de las redes sociales. Y por el lado contrario, tenemos que solamente 4 personas, que representan una población baja del 7,3%, nos dicen que nunca. Esas personas puede ser que no tengan acceso a internet, y por lo cual no cuentan con una red social, o simplemente no les gusta meterse al mundo del internet. Perfecto. Tenemos la siguiente cuestión. ¿Considera que las redes sociales son ventanas a través de las que se puede vulnerar los derechos de la vida y la dignidad? Pues en base a esa pregunta tenemos los siguientes datos, que de 55 personas encuestadas, la mayoría, aproximadamente el 93.3%, cree que sí se está vulnerando lo que es todo eso en cierta medida. Ya sea que el 45.5% es siempre, 41.8% dice a menudo, y el 5.5% dice casi nada. Solo tenemos lo que es un pequeño porcentaje, que es el 7.3%, que opina que esta vulnerabilidad nunca sucede, ¿no?, a través de lo que son las redes sociales. Entonces, ¿qué podemos indicar de esto? Pues que hay una cierta preocupación generalizada en cuanto a la posibilidad de que las redes sociales puedan ser utilizadas, ¿no?, para vulnerar derechos fundamentales de las personas. Tenemos la siguiente pregunta, que es la 11, donde dice: ¿considera usted que el trato desagradante hacia una persona implica la violación al derecho a la dignidad? Pues de la misma manera, tenemos los siguientes resultados de las 55 personas, que la gran mayoría, exactamente 89.1% del total, sostiene que el trato desagradable sí implica una violación a los derechos y sobre todo a la dignidad. Solo tenemos lo que es un pequeño porcentaje reducido, que es el 3.6%, que considera que esta relación es poco frecuente. En base a la pregunta número 12, ¿considera que los niños y púberes
deben tener redes sociales para seguir retos virales que atenten contra su dignidad, su vida o su dignidad. Pues en base a eso también tenemos los siguientes datos, donde la gran mayoría de encuestados, teniendo en cuenta el 60%, opina que los niños y pobres nunca deben tener acceso a ese tipo de redes, ¿no? Tenemos otro 12% que considera que esto debería ocurrir casi nunca, mientras que el 16.4% piensa que debería suceder a menudo. Por otro lado, tenemos otro grupo pequeño, en este caso 5.5%, que responde el no saber, y el 5.5% que los niños y pobres deberían tener acceso a estas redes sociales. De la misma manera, visualizamos una fuerte preocupación en la mayoría de los encuestados, más que todo por la seguridad y protección de los jóvenes, de los niños, en las redes sociales. Seguimos con la pregunta número 13. ¿Conoce de algún caso de difamación o burla contra algunas personas por medio de una red social? En este, según los resultados de la encuesta, que son muy preocupantes, ya que más del 40%, exactamente 41.82%, a 22 personas encuestadas, presente de las personas que respondieron la encuesta, dijeron que a menudo conocen algún caso de difamación o burla contra alguna persona, una red social, mientras que solo el 5.45%, que son 3 personas del total de encuestados, dicen que no conocen. Esto es preocupante, ya que 23 personas de 55 conocen algún caso de difamación o burla contra las personas en redes sociales. En la siguiente pregunta, ¿las redes sociales influyen de forma positiva en la autoestima de los usuarios? En este gráfico podemos ver que del 43.64%, que representan 24 personas encuestadas, dicen que a menudo las redes sociales influyen de forma positiva en la autoestima de los usuarios. Por otro lado, el 12.73%, que representan solo 7 personas encuestadas, respondieron que nunca las redes sociales influyen de forma positiva en la autoestima de los usuarios. Y en la última pregunta, ¿consideras que la difamación de una red social contribuye a un delito contra la vida y la dignidad de las personas? Podemos observar que el 58.18%, que serían 32 personas de las 55, consideran que siempre la difamación por medio de redes sociales constituye un delito contra la vida y la dignidad de las personas, al igual que el 32.70%, que representan a 18 personas encuestadas, mencionan que a menudo sí se considera la difamación en redes como un delito. En las conclusiones, podemos decir que los resultados de la encuesta proporcionan una visión relevante de cómo la sociedad peruana percibe los derechos fundamentales, particularmente el derecho a la vida y la dignidad, consagrados en la Constitución. En primer lugar, se destaca que un porcentaje significativo de los encuestados muestra un conocimiento de estos derechos, con una mayoría que reconoce su consagración en la Constitución. Esta conciencia es un indicador talentoso de la educación y la información de la población en lo que respecta a sus derechos fundamentales. Podemos decir que de las personas encuestadas existe un alto nivel o regular de carencia en cuanto a los conocimientos de los derechos humanos. Por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta de reforzar e implementar aplicaciones y leyes para que se pueda salvaguardar estos derechos y así fomentar una mayor conciencia y educación en la población. Muchas gracias.